Que domina mis sentidos con su verdad. ¿Cómo me enamora? Son dos. Y esa chava fue la que vio cuando yo estuve preso. A Darly. Ella vio cuando yo estuve preso. Ella vio porque ahí me agarraron en el punto de la casa. Esa vez. Te enamora sin necesidad. Imagínese. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes.
Ok, gracias. Voy a dar inicio. Ya estoy grabando la clase para que posterior a ello puedan sacarle el mayor provecho. Son las últimas 6 sesiones que nos quedan para ir finalizando. Ya primero Dios estamos en junio y ustedes van a tener ganado el semestre. Todo depende de que le estén echando ganas en el examen, pero fue bastante bien. El tema que vamos a ver el día de hoy son los ciclos anidados. Es el último día que voy a explicar este tema. Ya los siguientes 2 días voy a explicar sobre vectores y matrices y los siguientes 2 sobre funciones y procedimientos. Pero este tema aún necesita que se explique un poquito más, ya que de acuerdo a las tareas que califiqué hace 15 días, es donde presentaron mayormente dificultad. Tengo 3, 5 ejercicios propuestos por ahí. Empecemos. Hasta ese punto, yo esperaría que ya todos dominaran lo que es un ciclo, ¿sí? Ya hemos visto que tiene un inicio, tiene una condición y tiene un incremento. Y de acuerdo a los ejercicios que ustedes han estado haciendo, saben de que así como ese imprime del 1 al 10, pero puede ser dinámico de acuerdo a las entradas que tengamos de las personas. Ahora, no sé si alguna vez ustedes se han hecho la pregunta en sí, ¿para qué les sirve a ustedes la programación o por qué están viendo temas de programación? En realidad, la palabra fundamental fue siempre algoritmo, pero vean que la intención o el objetivo principal de todo esto es automatizar. No pierdan ese enfoque. Ustedes al final lo que yo espero es de que logren obtener un problema, lo logren desmenuzar y puedan tener un planteamiento lógico que eso lleve a una automatización de un proceso. Ese es el objetivo principal. Por eso los ciclos anidados los voy a explicar detalladamente el día de hoy. Un ciclo anidado es que hay un ciclo adentro de otro ciclo. ¿Sí? Aquí es un ciclo for y adentro de él hay otro ciclo for. Entonces, no se compliquen tanto con ello. Voy a abrir aquí un archivo de Excel. Quiero mostrarles algo. No apareció, pero bueno, voy a seguir así. Vean. Voy a colocar aquí una F y voy a colocar acá una C.
porque lo que yo necesito es de que ustedes entren en que la F significa para filas y la C significa columnas. En realidad, cuando hacemos una tabla, comenzamos la fila 1 y pueden haber números. Y una fila 2 donde haya otros números. Pero, ¿cómo vamos a dominar estos temas a raíz de ciclos anidados? Voy a empezar por un problema respecto a las tablas de multiplicar. Yo les dejé esa tarea, me la enviaron bien, no tengan pena. Por ejemplo, aquí tenemos para la tabla del 1. Este ciclo va a empezar en 1 y va a finalizar en 10. Se va a ir de 1 en 1. Ustedes me enviaron esto. Imprimo la F. Quiero 1, 2, 1, igual a 1. Eso es lo que voy a hacer. Imprimo la F. Luego vendría el por. Pues, disculpa, fíjate que dicen varios compañeros de que tienes que aceptarle para que entren. Ahí está, perdón. Ya está. Gracias. Muy bien. Ok. Ahora, hice más grande la tabla porque me había confundido. No estaba en el contexto correcto. Si se dieron cuenta, aquí coloqué el 1 directamente porque al inicio el 1 no cambia. Y después viene la X, aquí está la X. Y es hasta la tercera parte donde coloqué la F. Esta F es la que está aquí, que va a empezar en 1, va a ir aumentando de 1 en 1, por eso aquí va aumentando de 1 en 1, y se va a terminar hasta que llegue a 10. Y los resultados los estamos obteniendo acá. Bien, voy a ejecutar esto. Voy a dar un enter para que no se vea así todo amontonado. Ahí está. Muy bien. Entonces vean, crear la tabla en realidad es bien sencillo. Sea cual sea la tabla que queramos. Si quiero la tabla del 5, solo tengo que cambiar acá. Y que la F, que es la que lleva los números del 1 al 10, se multiplique por 5. Y ya tengo la tabla del 5.
la tabla que ustedes quieran, la tabla del 21, y el ciclo pues lo va a ejecutar. Adicional a ello, ustedes lo hacen mejor al implementarle variables. Número de tabla. Mandamos un mensaje. Y con estas dos líneas le pedimos al usuario qué tabla es la que desea. Entonces, esto ya le aplica dinamismo, por lo que en vez de escribir el 21 acá, le digo que es el número de tabla que la persona haya escrito. Ahora aquí, ¿qué tabla quiero? Quiero la tabla del 7 y me genera la tabla del 7. Muy bien. ¿Dónde está el problema? Hasta el momento, esto es un ciclo común y corriente, un ciclo normal. Un ciclo sencillo. Voy a adicionar lo siguiente. Un mensaje que diga tabla inicial. Vamos a recibirlo. Vamos a poner tabla inicial. Tabla final. Ahí está. Tengo que declarar esas variables. Tabla inicial y tabla final. ¿Qué es lo que pretendo aquí? Sucede, eso ya no lo necesito. Sucede que ahora quiero que me diga en qué tabla iniciar, por ejemplo en la tabla del 3, y que termine en la tabla del 8. Entonces me tendrían que salir las tablas del 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, vean pues. Iniciamos en la tabla del 3 a la tabla del 8. Este ciclo no va a cambiar. Siempre las tablas van del 1 y terminan en un número menor al 11, que es el 10. Cualquier tabla del 1 al 10. Pero adicional a ello, queremos un ciclo que nos lleve el control del 3 al 8. Para que se vaya 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es ahí donde necesitamos anidar los ciclos. Entonces, una pregunta importante es ¿cuál es el ciclo de adentro y cuál es el ciclo de afuera? Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? Cuando hagamos la tabla del 3, este ciclo se va a ejecutar de 1 a 10. Cuando hagamos la tabla del 4, este se ejecuta del 1 al 10. La del 5, del 1 al 10. Y con cualquier tabla se va a ejecutar siempre del 1 al 10. Por lo tanto, ese va a ser mi ciclo interno. Voy a darle una tabulación, esa, para que se haga hacia adentro, y voy a escribir aquí el ciclo externo. Solo voy a quitar esa llave final y la voy a colocar
aquí abajo. Ahí está. Entonces no se me vayan a confundir. Mira, el primer ciclo que teníamos quedó adentro de otro ciclo que vamos a hacer. Esta se va a llamar tabla de inicio, tabla inicial se llama. Pero voy a declarar la variable y. Y si a y le digo que empiece en 1, empezaría en 1. Pero si a y le digo tabla inicial, quiere decir que si aquí escriben un 3, es como que a esta y nosotros le estuviéramos diciendo, mira, vais a iniciar en un 3. Si aquí escriben un 5, esta y va a empezar en 5. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces va a iniciar ahí y va a finalizar, esa y va a finalizar cuando sea menor a la tabla final. Y aquí pueden hacer esto. En este caso la tabla final trae un 8. Y cuando aquí la y se va aumentando y llega a un 8, va a haber un momento donde diga 8 es menor a 8. Y eso va a dar falso. Lo podemos solucionar sumándole 1 para que en lugar de 8 sea 8 más 1, 9. Entonces va a decir 8 es menor a 9. Va a dar verdadero y va a funcionar. O si no les gusta así, le agregamos aquí que también permita el signo igual, para que si pregunta 8 es igual a 8, pues va a dar verdadero. Y por último, ponemos que esa y se vaya aumentando de 1 en 1. Ahora, tengo tabla inicial y tengo tabla final. El problema ahora va a estar aquí. Pongamos el caso. Viene la tabla del 3, ¿sí? Y aquí me va a decir 3 es menor a 8, sí, verdadero. Este for va a empezar a actuar. ¿Y cómo le hago para que aquí me salga el 3? ¿Quién lleva el 3? Esta variable, la y. Entonces le voy a decir y, porque cuando inicia lleva un 3. Cuando finalice la tabla del 3, automáticamente esta y va a sumar 1 y se va a convertir en 4. Después la y se va a convertir en 5, en 6, hasta llegar a 8. Por lo tanto, la tabla tiene que ir acá. Aquí va la y. Esta va a decir 3 por f, porque f. Si queremos, esta f es la que va a estar trabajando de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. Entonces la dejamos ahí. Y al final, quienes se multiplicaría sería esta y que está acá por esta f. ¿Sí? Un ciclo anidado. Probemos. Me pregunta la tabla inicial. Quiero que empiece en la del 3 y la tabla final que sea la del 8. Y entonces vemos el resultado. Aquí está la tabla del 3. Aquí está la tabla del 4. La del 5. La del 6. Y terminamos en la tabla del 8. Ahora, una pregunta muy básica y que yo esperaría que la dominen en su momento es de que ahora hay que saber manejar esto que está acá.
Es decir, yo quiero que aparezca tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5 para que se vea más ordenado. Entonces, desmenucemos esto. Primero, cuando viene el 3, cuando saque el 3, este ciclo se ejecuta 10 veces. Cuando termina las 10 veces, este viene y cambia 4 y se vuelve a ejecutar 10 veces. Cuando termina de ejecutarse 10 veces, cuando este cuartillo termina, ¿por qué regresa aquí a la Y? Sencillo, porque todavía tiene aquí esta llave, es decir, todavía está dentro. Entonces, después de que termine de ejecutarse 10 veces, yo le puedo decir, mira, está muy amontonado, dame un enter. Pero, ojo, se ejecutó 10 veces y hasta que terminó, un enter. Entonces, vean, quiero la tabla del 4 para la tabla del 10. Entonces, aquí ya viene más ordenado. Hace la tabla, se ejecuta 10 veces y me imprime un enter. ¿Sí? Es algo fundamental porque el pecado puede ser que venga y me lo coloquen ahí adentro. Tremendo pecado. Bien. Ahora, ¿dónde le pongo el nombre? El nombre tiene que ir antes de que se ejecuten las 10 veces. Quiere decir que antes de que se ejecute, yo le voy a poner acá cout tabla del, ¿y quién lleva los números? La variable y. Y vean, ya se me estaba olvidando. Le voy a dar enter para que no me vaya a aparecer todo amontonado. Entonces ustedes acá son libres de pedir la tabla del 5 al 30, tabla que ustedes quieran, y se van a dar cuenta que ya sale tabla del 5, del 6, del 7, y ya lo tienen más ordenado. Ahora, finalicemos este ejemplo. Es un ciclo anidado. ¿Cómo llegué a saber yo que este ciclo iba adentro? Porque tuve que haber hecho un análisis donde me di cuenta de que en cualquier intervención, en cualquier tabla, siempre iba a aparecer 1 a 10, 1 a 10. ¿Sí? El ciclo que se ejecuta siempre va adentro y el ciclo que va afuera es el que solo me lleva el otro conteo, el que me iba diciendo, mira, bueno, ya vamos por aquí, terminó, sigue, hasta llegar a la tabla que le pido un final, solo que aquí sí me emocioné y puse hasta la del 30. Pero es para que vean la potencia de esto, de eso, automatizar un proceso para que de acuerdo a un planteamiento lógico, correcto y bien estructurado, las cosas salen solitas. ¿Sí? Y estos mensajes, lo importante es saber dónde colocarlo. Entonces, ya está el primer ejemplo. Tengo un segundo ejemplo.
tengo un segundo ejemplo que también les pedí por ahí hace 15 días, que fue el de los números primos. También ya les había explicado un video de cómo encontrar los números primos y cuál es la diferencia entre un número primo y compuesto. Pero en la tarea no todos lo lograron. Vean, de estos, creo que solo una persona fue la que lo mandó correcto. Vean que iba a decir que lo hizo correcto, pero yo espero que sí lo haya hecho, no solo lo hayan investigado. Vean pues, en el primer compuesto hay un ciclo ustedes hicieron un ciclo número y de acuerdo al número que le pedían a la persona, le decía si era primo o si era compuesto. Entonces, en realidad, el ciclo terminaba si le daban, yo quiero el número 20, el ciclo terminaba en ese número 20. Por lo que, en ese caso, num venía y sustituía a ese 10 para que si yo le decía, mira, el número 35, el ciclo se ejecutaba hasta el número 35 y siempre iba a empezar en 1. Y para saber que era compuesto, hacíamos una división. A la X a num lo dividiríamos, pero en ese caso era el módulo, le sacábamos el módulo de lo que llevaba X. Y si daba igual a 0, me acuerdo que lo que hacíamos era que se aumentaba un contador, ¿sí? Es decir, agarraba el 35 y lo dividía por 1. Agarraba el 35 y lo dividía por 2. Y automáticamente, como este número 35, yo hacía 35 divisiones. Si les colocamos el número 12, se hacían 12 divisiones. Y en cada división, lo que se evaluaba era si da un resultado igual a 0. ¿Sí? Y esa variable contador empezaba en 0. Al final iba a sumar y a decirnos cuántos divisores habían. Afuera del ciclo, ya cuando se habían ejecutado las 12 divisiones, ustedes venían y hacían una estructura condicional. Una estructura condicional donde decía que si contador era mayor a 2, ustedes sencillamente decían que este era un número compuesto. Si no, le decían, mira, sos primo. Así de sencillo. Pero en el momento que yo se los compliqué fue cuando se requerían ciclos anidados. Vamos a ver aquí ciclos anidados. Anidados.
Por ejemplo, veríamos el número 12 y nos decía que es compuesto. Si les pido el número 9, es primo. Uy, aquí anda algo malo. 9 es compuesto. Déjenme evaluar. Aquí viene el 9. Me falta el igual aquí. Lo que les explicaba en el video anterior. O le sumamos 1 o le ponemos igual. Porque por eso no estaba llegando al 9 y se quedaba solo con 2 divisores. Esa es compuesto. El problema surgía cuando yo les pedía un rango de números. Es decir, yo necesito un inicio y necesito un final. Necesito un final. Esto para que yo venga y le pueda decir, mira, del número 1, que es el inicio, al final, que lo voy a poner en el número 100, en ese rango, yo quiero que me diga, mira, hay 100 números compuestos o hay 25 números compuestos, cuántos son primos, ¿sí? Yo quiero que me dé una estadística de cuántos números primos y de cuántos números compuestos existen. Y yo puedo cambiar este rango. Puedo decirle desde el número 30 hasta el número 280. Cualquier inicio y cualquier final que siempre me esté brindando una estadística. Entonces, vean, ya tenemos cómo saber si es un número primo o un compuesto. Solo tenemos que agregarle un inicio y un final a través de la implementación de ciclos anidados. Bien, convirtámoslo. Evaluemos si voy a necesitar esto. Voy a quitarlo. Vean pues, ¿qué es lo que hace esto? Voy a separarlo. Y en realidad, esta porción de código lo que hace es de que agarra solamente un número. Solo agarra el 12. Y lo que hace es de que verifica si ese 12 es o no es primo. Lo que tenemos que automatizar ahorita es de que se vaya cambiando el 12 y que no sea únicamente el 12 el que pase aquí a dividirse. Entonces voy a tener que hacer acá, esto lo voy a comentar, porque voy a tener que hacer otro ciclo. Voy a hacer igual que el otro, le voy a dar tabulación. Ahí está. Aquí abro llaves. Y aquí tengo que cerrar. Vean, el ciclo quedó adentro del ciclo que acabo de hacer. Entonces, este ciclo le vamos a poner Z. En realidad va a ser el inicio.
en donde se va a detener z. Cuando sea menor o igual al final. Vean, le pusimos el inicio. En este caso, para que empiece en 30, aquí empezaría en 30. Y le estamos diciendo que termine en ese 280. Y que por favor esa z se vaya aumentando de 1 en 1. Ahora, si coloco el 30, aquí va a venir el 30, ¿sí? Y la pregunta aquí es de que siempre va a iniciar en 1. Pero si aquí viene el 30, ese se va a tener que detener en 30, que en realidad es la variable z. Cuando este aumente, voy a poner los rangos más pequeños. Voy a poner del 10 al 20. Entonces, va a iniciar en el 10 y va a finalizar en el 20. Y se va a ir de 1 en 1. Entonces quiere decir que aquí va a empezar 10, 11, 12. Y así sucesivamente hasta llegar al 20. Entonces empieza con un 10 y agarra el pobre 10 y lo mete acá. Lo analiza. Al 10 lo comienza a dividir. Pero entonces a lo que voy es de que vean que ese 10 está aquí. En la Z. Entonces ya no es num. Sino que ahora es Z. Cuando terminen de analizar al 10, este se va a aumentar en 1 y va a ser el 11. Entonces, este ciclo va a cambiar, va a iniciar en 1, pero va a finalizar en 11. Y al que van a estar dividiendo es al pobrecito 11. Cuando termine, va a volver a aumentar en 1 y va a pasar el 12. Ese siempre va a empezar en 1, pero va a terminar en 12. Y ya con esto ya lo tenemos. Solamente le voy a decir aquí que cuando sea, aquí sabemos, vamos a ver, aquí ya tenemos para que lo vayan dividiendo. Ahora nos falta el análisis para que lleve la estadística de cuántos primos y cuántos compuestos hay. Muy bien. Sigamos y regresemos al ejemplo del 10. Si contador, aquí van a hacer al pobrecito 10, lo van a dividir, lo van a estar dividiendo, y cuando dé igual a 0, se van a ir aumentando sus divisores, ¿sí? Y cuando finalice este ciclo, estamos solo con el 10, yo voy a decir lo que ya teníamos. Sí, miren que no estoy afuera, solo dije, cuando termine de hacer las divisiones del 10 y este contador se haya terminado de cargar, yo voy a decir que si ese contador es mayor a 2, voy a aumentar aquí la estadística de los que son compuestos más. Y si no es mayor a 2 divisores, le voy a decir que se agregue en los primos. Entonces, repitiendo, aquí vamos a
Aquí vamos a analizar al número 10. Viene el pobrecito 10 y es sometido a 10 divisiones. Cada vez que en la división salga que es igual a 0, va a ir aumentándose. Aumenta en 1, aumenta en 1. Cuando terminen de dividir al 10, esta variable va a tener diferentes cantidades dependiendo de los resultados. Si esta variable sale que es mayor a 2, se va a venir y se va a sumar en los compuestos. Si no es mayor a 2, se va a venir y se va a sumar en los primos. Entonces, aquí implica que yo necesito declarar primos, que empiece la cuenta en 0 y compuestos, que empiece la cuenta en 0. Para que cuando termine, entonces vean aquí, ya terminé el 10, viene y analiza el 11, termina el 11, viene y analiza el 12. Y aquí está más falta decir, ya dar la respuesta. O sea, voy a poner del 10 al 20, pero en realidad eso lo tenemos acá, del inicio, voy a poner del 10, y acuérdense que el 10 está en esa variable, en ese caso, el 20 está en la variable final, del 10 al 20, hay 2 puntos, aquí le voy a dar un enter, y voy a decir, voy a imprimir la variable primos, y voy a imprimir la variable compuestos, voy a agregar un enter, ahí está. Veamos. Inicio, no lo declaré. No declaré inicio y no declaré final. Ahí está. Entonces vean, vamos a iniciar el número 10 y vamos a finalizar en el número 20. Entonces dice que del 10 al 20 hay 0 números primos y 11 números compuestos. Semejante barbaridad porque no es cierta. En algo nos confundimos, o en ese caso en algo me confundí. Porque del 10 al 20, voy a poner por acá, voy a terminar mi lista. Del 10 al 20 es el 15, 16, 17, 18 y el 19. Y tenemos que este 11, 13, el 17 y el 19. En realidad, 1, 2, 3, 4. Las estadísticas tendrían que decir que hay 4 números primos y compuestos que harían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahorita vamos a analizar por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver, aquí viene el 10 y finaliza en el 20. Está muy bien. Aquí empezamos en 1 y se va a detener
hasta que venga el 10 y va a ir aumentando de 1 en 1. Y a este 10 lo vamos a ir dividiendo. Y cuando dé 0 se va a ir aumentando contador. Si ese contador sale mayor a 2, compuestos, si está bien escrito, se tendría que aumentar. Y si no es mayor a 2, tendría que aumentarse el de primos. El problema aquí es en primos. Primos, sí, primos está bien escrito. Lo quiero ver. Ojo. Ahora, ya encontré el error. Vean pues. Si vengo yo y agarro el número 10, voy a hacerlo aquí abajo para no menear nada acá. Y si yo vengo y agarro el 10, a ese 10 lo divido dentro de 1. Y aquí voy a copiar. Porque en realidad el 10 lo divido dentro de 1, dentro de 2, 3. Y acuérdense que no es división, sino que es módulo. Aquí me quedaría 0, 0. 10 dividido entre 3 me daría 1. Aquí me daría 2. Aquí me daría 0. Aquí me daría 4. Aquí 3. Aquí 2. Aquí 1. Y aquí 0. Y lo que buscamos es, ojo, si alguien se me perdió en esto, vaya y le pase los operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Y específicamente busquen módulo. Si alguien no entiende esto, que le pase el módulo. Lo que buscamos son los ceros. Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, esta variable contador que está buscando los ceros vendría y tendría un 4. Tendría un 4. Y cuando venga acá, contador va a decir 4 es mayor a 2. Efectivamente, se va a sumar compuestos. Y vamos a terminar con el 10. Automáticamente se va a aumentar en 1 y va a venir el 11. Pero cuando comencemos a analizar el 11, igual a este, en realidad contador ya tiene 4. Más los divisores del 11, contador van a llegar a 6, porque el 11 solo tiene 2 divisores. Y en realidad lo que está pasando es de que este cuatillo, solo aquí, ya tiene ya tiene más que 2. Nunca va a entrar acá. Y lo que tengo que hacer es, mira, ya que terminé de analizar al 10, vengo y le digo borrón y cuenta nueva. Contador, hasta aquí tenías 4, pero cuando llegas aquí a la línea 40 vas a volver a valer 0. Para que cuando pasemos al 11
esto sea legal y contador empiece en 0 y veamos realmente los divisores de 11. Voy a quitar esto y ahorita creo que ya quedó. Quiero que inicie en 10 y que finalice en 20. Y aquí está, miren. ¿Dónde estaba? Ahí está. Dice que del 10 al 20 hay 4 números primos. 1, 2, 3, 4 y 7 números compuestos. Ahí está. El problema estaba solo por esto, miren. Y lo importante, esto no puede ir más que solo en este lugar. Importante que sepan dónde colocarlo, por favor. El 4 y el 7 que salen acá son por las variables. Es algo muy básico. El uso del cout ya no tendrían que tener problema. Y ahí está. Pero vamos de nuevo. Un ciclo for adentro de otro ciclo. Ya llevamos 2 ejemplos de ciclos anidados. Vamos ahora al otro. A las 4 voy a terminar la clase hoy, pero si tienen dudas, hablen, preguntan. Yo lo estoy haciendo más que todo como que estoy grabando la clase, esperando que la estén viendo, pero por si la están viendo después, tengan aquí los Bien, aquí estamos, Maquito. Bueno, Aquí estamos, Inge, gracias. nítido. Si tienen dudas, no hay pena, ¿ven? Me preguntan. Aquí estamos, Inge. Aquí estamos, Marcos. Voy ahora a hacerlo un poco más bonito. Vean pues, vamos a trabajar ciclos anidados, pero con triángulos. Me gustan los triángulos, cuadrados y rectángulos. Porque a través de ciclos anidados vamos a hacer estas figuras geométricas. Entonces, empecemos con un triángulo. Voy a hacer, a mí me gusta el ciclo for, pero igual puede ser cualquiera de los 3 ciclos. Ahí está. Y aunque vean, a veces uno no tiene ni idea de cómo hacer el problema, ni idea. Pero siempre hay que escribir algo. Siempre, yo escribí este ciclo y no tiene nada que ver, porque eso es lo que siempre, el que siempre escribo es uno que empieza de 1 a 10. Pero con esto empiezo. Y lo demás solito va apareciendo. Yo lo que voy a hacer es un triángulo bien sencillo. Me voy a utilizar la letra X. Voy a hacer 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vean, ese es un triángulo. Es decir, asemeja la figura de un triángulo. Lo que voy a hacer es de que le voy a decir al usuario de qué altura quiere el triángulo, de qué altura lo quiere.
triángulo, altura. Entonces, si él me dice que lo quiere de altura 2, va a salir ese. Si lo quiere de 3, 4, dependiendo la altura que me diga, si me dice, mira, yo quiero que mi triángulo tenga 25 líneas de altura, entonces obviamente el triángulo va a crecer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si el cuartillo acá lo voy a poner un poco menor, escribe 8. Perdón. Si escribe 8, gracias. Si escribe 8, tiene que llevar la cuenta que aquí venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vean, voy a hacerlo acá. Cout X, le voy a poner una X. Para que no se me confundan, voy a cambiar aquí. Esta es una Z, esta es una variable. ¿Sí? Que va a empezar en 1 y va a terminar de acuerdo a lo que el usuario coloque. Si coloca 7, va a terminar en 7. Por lo que no va a terminar en 10, sino que va a terminar en la altura del triángulo. Acuérdense, o le ponen igual o le ponen el más 1. Ahí está. Y le voy a dar aquí un Enter. Lo voy a comentar para que no lo pierda. Ahí está, miren, esto significa como que si lo hubiera quitado. ¿Oye? No hace nada, por eso le puse esos símbolos. Lo que acabo de hacer es ciclo anidados 3. Lo que acabo de hacer es confundirme porque no he declarado la variable altura. Ahí está. Ahora sí. Lo que acabamos de hacer acá es de que va a pedir la altura. ¿De qué altura quiero el triángulo? Le voy a decir un 8. Y lo que va a hacer es que me va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8X. Si yo vengo y le digo que 5, lo que hace es que me imprime 5X. Lo hice así para que vean que el ciclo anidado lo necesito para que el triángulo tome altura. Voy a bajar eso. Ahí está, para que el triángulo tome altura. Es decir, necesito que cuando este vaya en 2, me imprima 2X. Cuando vaya por la línea 4, venga y me imprima 4X. Cuando venga en la línea 6, me imprima 6X. Entonces, necesito otro ciclo, uno que vaya trabajando en cada línea. Por lo que ese lo voy a hacer. Voy a quitar ese. Porque este cuartillo ya funciona verticalmente. Ya funciona. Ya me dice, mira, aquí hay 7. Ahora necesito uno aquí adentro, que es el que me va a dar la anchura de cada línea. Entonces, cuando estemos en la línea 1 está muy fácil. Voy a usar el ejemplo del 4. Cuando estemos en la línea 4, aquí vamos a poner una variable y. Cuando estemos en la línea 4, siempre va a iniciar en 1. Pero se va a detener en el número 4. Y va a aumentar de 1 en 1. Repito. Voy a cambiar de línea. Ahora, cuando estemos en la línea 5, no importa
siempre va a iniciar en 1, pero se tiene que detener en 5. Y cuando estemos en la línea 9, no importa, la línea siempre va a empezar en 1, pero se tiene que detener en 9. Y aquí el signo igual. Es decir, el que va a ir variando es este número. Y va a ir variando en función de esto. Si está en la línea 1, en la línea 2, 3, 4, dependiendo en qué línea va a ir cambiando. Y lo bueno es de que esa línea la lleva nuestra variable z. Entonces aquí voy a colocar z para que cuando es z diga, ah, fíjate que yo voy por la línea 5. Ah, no hay pena. Yo llego hasta donde vos estés. Y ya con esto, uy, ni siquiera le puse aquí un cout. Vamos a hacer el cout que teníamos. En donde salga la X, la voy a poner en mayúscula. Y lo importante es, cuando vaya en la 1, me imprime una X. Cuando vaya en la 2, me va a imprimir 2X. Cuando vaya en la 3, 3X. Pero si yo no le doy Enter, yo no le doy una Enter, Enter, cada vez que se termine, tiene que haber un Enter. ¿Sí? Porque si no me van a salir todas las X aquí a la par y ya no se va a ver el triángulo. ¿En dónde le doy ese Enter? Vean, cuando hay 2, Enter. Si estoy en línea 4, termino una de las 4 y le doy Enter. Cuando termine de imprimir las X que le tocan, ese cuate tiene que venir y decirle Enter. Entonces, ¿de qué altura quiere el triángulo? Lo queremos de 9. Entonces, sale el triángulo de 9. Vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salió así todo separado porque yo aquí dejé espacios. Ahí está. Vamos a ver si le de 9. Y ahí está el triángulo de 9. Si queremos un triangulito, no sé cuánto aguante la pantalla, pero unos 30. Entonces vean. Sale el triángulo. Bien. Voy a quitar mi figurita. Y ya tenemos triángulos. Y vean, ciclonidad es lo que me está interesando. Y el análisis de dónde colocar cada una de las variables. Voy a quitar un ratito de esto. Ya está hecho. Y nos vamos a pasar ahora para cuadrados. El cuadrado va a ser lo mismo. Si yo le digo, mira, quiero un cuadrado de 4 por 4. Entonces tiene que haber 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si me piden de 5, pues bueno. De 5 acá. Pero tienen que haber 5 líneas. Ese, aunque en vista no parece cuadrado, porque tiene forma de un rectángulo. Pero el punto es de que si un cuadrado tiene la misma cantidad aquí, 5, y aquí tienen que haber entonces 5 filas. Esa es la característica de un cuadrado. Entonces, voy a quitar esto. Y vamos a poner aquí una variable. Saludos. Gracias. Cuadrado altura.
le vamos a pedir de qué altura quiere el cuadrado. Y vamos a recibir el cuadrado. Entonces, voy a darle entre la cámara que suba. Voy a tener que hacer 2 ciclos. Un for y un for adentro. Este for, vamos a usar la variable m, va a iniciar en 1 y va a finalizar de acuerdo a la altura que le hayamos puesto. Si queremos 5, que termine en 5. Y este coactivo acá va a ser n, va a iniciar en 1 y esa n va a finalizar. Vamos a ver, ahorita analicen dónde va a finalizar. Pongámoslo ahorita en 5. Si viene un usuario y dice quiero un cuadrado de 5, va a empezar aquí en 1. Va a llegar hasta 5, pero aquí este cuate al final también va a ser de acuerdo a esta variable. Y ya salió. Este sería X. Y acuérdense que aquí va nuestro enter. ¿Cómo sé que ya salió? Ese es el que ya va verticalmente. 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Él lleva esto. ¿Sí? Dice, va a empezar en 1. Ahí está. Y luego viene al adentro y dice, vas a empezar en 1. Y vas a terminar cuando seas menor o igual a la altura que nos hayan dado. Y la altura que nos dieron fue 5. Entonces lo que va a hacer es de que va a permitir escribir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Por eso se está deteniendo todo en 5. Vean con espacio si parece cuadrado. Ahí está. Y la voy a poner en minúscula. Vamos a probar. ¿De qué altura quiere el cuadrado? De 5. Y ya tenemos el cuadrado de 5. Vamos a ponerlo un poquito más bonito. Ahí está. Y ahora de 8. Salud. Gracias. Y ahí está, miren. Ya está saliendo el cuadradito de acuerdo a la medida que la pongamos. Salud. Gracias. Ahí está. Entonces ya tenemos triángulo, ya tenemos cuadrado. Ahora el rectángulo. Voy a quitarles un ratito y aquí vamos a trabajar con rectángulo. Va a ser lo mismo. Un for, adentro otro for, y lo que le vamos a preguntar al usuario es altura del rectángulo. Vamos aquí a recibir la altura del rectángulo. Y también le vamos a preguntar la base.
está. La base del rectángulo. Porque acuérdense que un rectángulo puede tener de altura 2, quiere decir 2, pero en la base puede tener 5, quiere decir que sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O puede decir altura 3 y base 5. ¿Sí? Ese es un rectángulo, por eso necesitamos una altura, necesitamos una base. Entonces, acuérdense, el for de afuera es el que lleva la cuenta verticalmente de esta y de esta. Es decir, ese for lleva la altura. Entonces, ese lleva la altura. Le voy a decir, vamos a usar la C. Va a iniciar en 1 y esa C va a detenerse cuando sea igual a la altura del rectángulo. ¿Sí? Para que si aquí decimos, mira, quiero que sea 3 de altura, 1, 2, 3. Entonces, aquí se detenga. Y aquí vamos a usar la E, que va a empezar en 1 también, pero perdonen ustedes. Salud. Gracias. Este va a llevar la base. Entonces se va a detener. Salud. Gracias, cuando sea menor o igual a esa base del rectángulo. Y, perdón, no es C, es E. Entonces ahora solo voy a imprimir la X y acuérdense de que al final un enter. Y terminó. Vamos a ver. No he hecho esta variable. El rectángulo y base rectángulo. Ahí están las variables. Ahora aquí que dice mal. Oh, punto y coma. Ahí está. Altura del triángulo 3 y la base del triángulo le vamos a poner 6. Entonces vean, sale 6 y 3 de altura y salen 6 de base. Y ahí está. Entonces voy a quitar todo esto de aquí. Vamos a ver si se logran ejecutar las tres juntos. Vamos a empezar con el triángulo. ¿De qué altura quiero el triángulo? De 7. Ahí está. ¿De qué altura quiero el cuadrado? De 7. Y el rectángulo lo quiero de 5 de altura y de 12 de base. Entonces ya tenemos nuestras figuras geométricas. Y espero que con estas pues hayan logrado comprender un poquito mejor lo que son ciclos anidados. Hasta el momento, ¿alguna duda? Muchas, ¿verdad? Pero, ahí analizan bien, lo ven. Vamos a ver, no me deja ver la tarea que les quiero dejar. Ya llevan como 3 semanas sin tarea ustedes. No. Llevan bastante tiempo. Vamos a ver, aquí tenía una lista. Vale. Ya lo sabía. Salud. Gracias a ustedes.
Se acordó la muchachona de usted de plano. Ya estás viendo la hora. Yo le dije que a las 4 iba a estar con ella. Ahí está. Ese es el primero. Tarde entonces. No, es buena hora. Ese es el segundo. Solo no se van a confundir. Voy a subir esto. No quiero que se confunda. Ahí está. El primer ejercicio dice que escriban un programa que imprima una tabla en la que cada línea contenga un entero, su cuadrado y su cubo. Pregunte al usuario los límites inferior y superior. Eso es así como yo les decía. Dónde quiero que inicie y dónde quiero que finalice. Un inicio y un final. A eso se refiere acá. Entonces, por ejemplo, viene y yo le digo, mira, quiero que se inicie en el 5 y quiero que finalice en el 10. Entonces la tabla va a salir así. 5. El cuadrado de 5 es 25. El cubo de 5, ese se las llevo. Vamos a buscar la calculadora. Sería 5 por 5 por 5. 125. Después vendría el 6. El cuadrado de 6 es 36. Y sería 6 por 6 por 6. 216. El del 7. El del 8. El del 9. Y hasta el 10. ¿Sí? Y me tendría que dar estos resultados. Aquí ya saben que es 49, 64, 81, 100. Entonces, ya solo haría falta sacar los cubos, que sería 7 por 7 por 7. 7 por 7 por 7. 343. La del 8. 8 por 8. 12. La del 9. 729. Y la del 10. Esta sería 1000, ¿verdad? Eso es lo que les pido en el ejercicio 1. Yo les doy un inicio, ojo que puede cambiar. Entonces aquí me tendría que imprimir desde el 4 hasta el 15, ¿ven? Yo creo que ya con eso ya se entendió la tabla que espero acá. En el ejercicio 2, en el ejercicio 2, lo que quiero es un programa que acepte un entero, un número, y muestre todos los números primos menores o iguales a él. ¿Sí? Entonces, que me diga el número. Y yo le voy a dar el número 15. ¿Cuáles son? Dice, muestre todos los números primos menores o iguales a él. Del 1 al 15 está el 1, está el 2, el 3, está el 7, está el 11, está el 13. Estos son los números primos menores. No coloco el 15 porque el 15 no es primo, es compuesto. Otro ejemplo, si coloco el 2, bueno, sí, el 12
Obviamente van a volver a salir el 1, el 2, el 3, el 7 y el 11. Alguien está levantando la mano, dice. Esperen ustedes. Que yo como puse esto, vamos a ver el chat. Ah, no, no es coronavirus. ¿Cómo será que quien levantó la mano? Pero ¿qué es lo que deseaba el que levantó la mano? Bueno, y así, no sé si se explica el 2. Ojo, que si vengo yo y les coloco el número 100, me tienen que decir todos los números primos que existan del 1 al 100. Entonces aquí vendría el 1, el 2, el 3, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31. Les van a salir un montón, pero que salgan en pantalla. Esos 2 ejercicios son jóvenes. Para dar por terminado el tema de ciclos. Ya terminamos ciclos, ya vimos ciclos anidados. Por favor, el otro domingo pilas. Vienen vectores y matrices. Vectores y matrices no significa que ya no van a haber ciclos. Significa que van a haber ciclos anidados y vectores. ¿Sí? Es decir, para poder usar vectores necesitamos saber usar ciclos. Así que sin este tema no llegamos a este. Para que lleguemos al proyecto final, aquí van a haber 2 clases más de vectores y matrices. Y las últimas 2 van a ser de procedimientos y funciones para que puedan, a partir de esto, hacer el proyecto final. También les aclaro de que falta un examen final, que ese es mío, es decir, de INTECAP, para ganarse el diploma de INTECAP, y falta un examen final de la U. Oye, para que lo tomen en cuenta, por favor. Mi examen final va a ser un proyecto. El examen final de la U, me imagino que como hicimos el anterior, o no sé qué lineamiento me den. Pero eso es todo, chicos. Yo subo el video a YouTube y les mando el enlace. No sé si alguien antes de despedirnos tiene una duda. Hable ahora o me habla por WhatsApp. No hay pena, estoy para servirles. Feliz tarde, chicos. Gracias, Marquito. Feliz tarde y que seas mejor.